Bueno, vamos a comenzar con la segunda mesa, que tengo el placer de moderar. Están con nosotros Olga Bautista. Me ha apuntado algunas cosas porque la verdad que son dos ponentes con un currículum muy importante. Es psiquiatra, pues una amplia formación académica, un máster en psicoterapia integradora, experta en terapia grupal de adolescentes que sufren distintas adicciones en el St. Luke Hospital de Nueva York, experta en psiquiatría a nivel ambulatorio, psiquiatra legal y forense y también experta en psicoterapia basada en mindfulness y adictología. Yo creo que la conferencia de hoy va a ser muy, muy interesante. Y luego Guillermo Laera, que bueno, he tenido el placer de compartir despacho con él en la Universidad de Alcalá, un buen amigo, psiquiatra, profesor contratado en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad de Alcalá, doctor en Medicina con premio extraordinario, con una tesis sobre teoría de la mente y trastorno bipolar, con numerosísimas publicaciones internacionales muy interesantes, además, sobre emociones, cognición social, trastornos mentales, en especial en depresión, bipolar y esquizofrenia. Tiene muchísima formación, posgrado, máster en psicoterapia por la Universidad de Alcalá, especialista en psiquiatría forense por la UNED, neuropsicología por la Universidad Oberta de Cataluña. Ha recibido 11 premios de ámbito nacional por su trabajo docente e investigador y también tiene una formación internacional realizando estancias en centros de mucho prestigio como Haifa en Israel y en el New York State Psychiatric Institute de la Universidad de Columbia. También tiene, además, una amplia experiencia clínica, ¿no? Trabajando en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. O sea, y lo he tenido que resumir. La verdad que es un lujo contar hoy con Guillermo. Vamos bien de tiempo, con lo cual, si os parece, el tiempo que necesitéis, luego pasamos a la segunda ponencia y luego hacemos un debate. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo muchísimas gracias, Raúl, que majo eres y también se nota que eres amigo y cuando me está diciendo lo de los títulos, al final han conseguido que ya los títulos estén desvalorizados. Me escuchaba mi currículum y digo, pues esto como los políticos y tal, ¿eh? ¿Dónde habrá sacado estos títulos? ¿No? ¿Sabes de qué manera? Pero bueno, prometo que no estoy afiliado a ningún partido y fui a clase. Bueno, Eso, yo un poquito, pero no voy a fotocopiarlo. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Lo que hoy me propongo pues es, como en 50 minutos, hacer un repaso al tema al que yo me he dedicado en los últimos años. Como ya preveía que alguno de vosotros a lo mejor me ha escuchado en alguna otra charla sobre cognición social, he abreviado muchos temas más introductorios y voy a entrar en harina muy directamente. Y el título es Intervención desde el modelo de la neurociencia clínica, cognición social en psicosis. Creo que conecta con las charlas previas. Esto, sí, vale. Es que ahora no se ve en este monitor. ¿No? Pero antes se veía, ¿eh? Porque para pasarla, a ver si se puede. Bueno, sí, a lo mejor. ¿Sí? Un segundito, perdona. Vale, perdón, ¿eh? A ver si me deja. Es que no. Es que eso ya igual No. es antes se veía bien, ¿eh? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces... A ver. Ahora. Vale, gracias. Conecta con las charlas anteriores porque lo que me propongo es hablar de cognición social y psicosis. Tiene varias ventajas abordar el tema de la psicosis desde la perspectiva de cognición social, pero una de ellas es que nos permite construir, como veremos, lo voy a desarrollar bastante, el síntoma y ir hacia una neuropsicopatología. Ya veis que esta mañana estamos un poco intentando encajar distintos modelos teóricos, la neurofenomenología. Me acuerdo que Martín ha mostrado una tabla muy interesante entre similitudes y diferencias entre cognición y antropología. Bueno, pues dentro de un paradigma más cognitivo, de neurociencia cognitiva, pues yo planteo una neuropsicopatología. Igual que hablamos con mucha naturalidad de una neuropsicología, pues de una neuropsicopatología. Veremos qué intervenciones basadas en la cognición social existen y qué implicaciones clínicas y de investigación hay. ¿Qué
Claro, en la investigación neurobiológica de la esquizofrenia algo no funciona, ¿no? Es decir, hemos analizado muchos genes, hemos analizado muchos marcadores biológicos de la esquizofrenia y tenemos muchos resultados negativos, muchos estudios no replicados y estamos en un momento de cuestionamiento, ¿no? Es decir, evidentemente que hay que seguir en un paradigma neurobiológico porque la alternativa bueno, pues no se sostiene, pero tampoco insistir en el error y perseverar en el error. Uno de los principales problemas, y esto es obvio, esto no lo digo yo, vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo, es el problema de la validez de los diagnósticos, ¿no? Es decir, tenemos una alta fiabilidad, sabemos a lo que nos referimos con la palabra esquizofrenia o trastorno bipolar, lo que no sabemos es si la esquizofrenia es un fenómeno natural o no. Es decir, es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que tienen esa etiqueta y que, bueno, pues, pero no sabemos si realmente eso existe en sí mismo, ¿no? Una de las estrategias de investigación alternativas a la neurobiología de la esquizofrenia es bajar al síntoma, es decir, ir a neurobiología de los síntomas. Es una de las estrategias alternativas. Al hilo de esa estrategia a la que yo me uno, está un interés por el mundo emocional del paciente con esquizofrenia. Es decir, hemos prestado mucha atención a la conducta del paciente con esquizofrenia, a las ideas y todo el énfasis en el delirio, ¿no? El gran interés que ha generado el delirio de la esquizofrenia. Y creo que no se ha trabajado, no tenemos muchísimas publicaciones sobre el mundo emocional del paciente con esquizofrenia. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues que tienen una reducida expresividad emocional, tanto facial como vocal, como un afecto inapropiado. En segundo lugar, tienen una reducción del contagio emocional, posiblemente tenga que ver con las neuronas espejo, la mimicry, ¿no? El mimetismo, sino preverbal, ¿no? O sea, ese mimetismo automático que tenemos con nuestro interlocutor, pues está reducido. Hay estudios en pacientes con esquizofrenia y se ve que los pacientes bostezan menos ante sujetos que bostezan, se duermen menos, se ríen menos ante interlocutores que hacen lo mismo. Y en tercer lugar, y esto está menos estudiado, que alguien se exprese menos sus emociones y se contagie menos de las emociones del entorno, no quiere decir que tenga una experiencia emocional aplanada, sino que la expresa de distinta manera. Entonces, lo que vemos con el paciente con esquizofrenia es que la expresa menos, pero por dentro su experiencia subjetiva a veces es de anedonia, apatía, pero otras veces es de ambivalencia, otras es de depresión, de ansiedad o de agitación. Es decir, que hay una discordancia entre la expresión y la experiencia. Y el cuarto elemento del mundo emocional del paciente con esquizofrenia es el que más se ha estudiado, y es que el reconocimiento de las emociones en los demás está alterado. Este déficit de reconocimiento emocional, tanto facial como vocal, pues es algo muy replicado en los estudios. Y este cuarto dominio, digamos, de las emociones del paciente es lo que me da pie a hablar de la cognición social. La cognición social sería la parte, bueno, pues la capacidad cognitiva, la habilidad cognitiva que nos permite inferir el estado mental de los demás, saber qué emociones tiene, qué ideas tiene el otro y qué intenciones tiene el otro. Tiene varios niveles, un nivel de percepción, o sea, de percibir el estímulo social, de mirar a los ojos, mirar a la cara, que es donde está el estímulo. Hay un segundo nivel de interpretación del estímulo social, es decir, alguien carraspea, entonces yo creo que está diciéndome que no le está gustando lo que yo estoy diciendo. Y un tercer nivel de generar respuestas adecuadas, proporcionales, ¿no? Entonces, en la esquizofrenia, en cualquiera de estos tres niveles, vemos alteraciones, vemos problemas, ¿vale? Si lo tengo que resumir en una diapositiva, ¿qué alteraciones de la cognición social hay en la esquizofrenia? Ya tenemos varios metaanálisis. Bueno, pues en los dos primeros dominios o dimensiones de la cognición social, el reconocimiento emocional y la teoría de la mente, Theory of Mind, hay inequívocamente, replicado por muchos estudios, un déficit de cognición social, con un tamaño del efecto grande. Ya sabéis que los tamaños del efecto, con el índice Cohen o el de Hertz, pues pueden ser pequeños, moderados o grandes, y el tamaño del efecto de ambos déficits es grande, o sea, de equivalente
pues al déficit de atención que puedan tener, el déficit de memoria de trabajo o el déficit ejecutivo. Sobre estilo atribucional, que es la tercera dimensión, es decir, la tendencia a encontrarle explicación a las situaciones sociales, hay una cierta controversia porque hay muy pocos estudios, ¿vale? Hay una tendencia muy intuitiva. A los clínicos nos es muy fácil de entender esta tendencia hacia la externalización asociada al paranoidismo, pero no es contundente. Los datos son escasos y no contundentes. Y la cuarta dimensión de la cognición social es el conocimiento social. Esto está muy poco explorado, tiene que ver con la decodificación de claves sociales, de normas implícitas que operan en cualquier interacción humana, pero que no nos damos cuenta de que están ahí hasta que alguien transgrede esa norma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la distancia corporal. Ahora nos hemos tomado un café y nadie se ha colocado a 43 centímetros del interlocutor conscientemente, pero si alguien transgrede esa norma y se coloca a 22 en vez de a 43, nos va a generar extrañeza, ¿vale? Eso es conocimiento social. Hay pocos estudios, pero indican, apuntan a un déficit también de conocimiento social. Tiene un elemento cultural mucho más marcado que en las otras dimensiones, ¿de acuerdo? Con lo cual, la cognición social en la esquizofrenia podemos afirmar que está alterada. Yendo a alguna dimensión en concreto, la teoría de la mente, que se ha estudiado mucho en el autismo, una de vosotras decía que se dedicaba a infantil, ¿no? Pues en el espectro autista lo nuclear es este déficit de teoría de la mente, de la toma de perspectiva, de ver las realidades de distintas miradas. Pues en la esquizofrenia también está muy replicado, y sobre todo se da más en pacientes con más sintomatología negativa y con mayor desorganización. Y esto me da pie brevemente, en 3 minutos, para, no sé si en su día, cuando salió, conocisteis el modelo de Christopher Fritz de esquizofrenia. Es un modelo neuropsicológico de esquizofrenia que a mí me parece muy sugerente. Lo que pasa es que los datos indican que los datos no apoyan este modelo tan sugerente. ¿En qué consiste? En 2 patadas os lo cuento. Christopher Fritz está casado con Jutta Fritz, que es la POPE número 1 en autismo mundial. Entonces, en el autismo hay un déficit desde el inicio del desarrollo psicomotor del niño de teoría de la mente. Entonces, el niño lo que tiene es una tendencia al aislamiento, una falta de sintonía afectiva con el interlocutor, un déficit de juego simbólico por su déficit de teoría de la mente. ¿De acuerdo? Se hace adulto y entonces, bueno, pues él sigue con ese retraimiento, esa dificultad de tener relaciones interpersonales, de tener apego, etcétera. En cambio, el paciente con esquizofrenia se desarrolla de una manera normal o con alguna alteración premórbida, pero, digamos, sabe que el otro tiene una mente distinta de la suya. Pero en un momento dado, con 18 años, con 22, con 25, tiene el primer brote de esquizofrenia y pierde esa teoría de la mente. Entonces, Christopher Fritz dijo, esa es la diferencia, que en el autismo nunca llegan, no tienen teoría de la mente, pero no saben que los demás tienen mente. En la esquizofrenia pierden la teoría de la mente, pero saben que los demás tienen mente. Es decir, yo veo a Olga, no sé lo que está pensando y sintiendo ni qué intenciones tiene, pero sé que algo debe tener en la cabeza porque he crecido 18 años sabiendo que los demás tienen mente. Con lo cual lo relleno con un delirio, por ejemplo, de persecución. La idea es sugerente, es intuitiva, pero si fuera cierta, aquellos pacientes con más paranoidismo y con más sintomatología positiva deberían puntuar menos en las tareas de teoría de la mente. Y lo que se ve es lo contrario. Lo que se ve es que los pacientes que hacen peor las pruebas, a lo mejor en el debate podemos hablar de que a lo mejor el tema está en las pruebas, ¿no? Algunas veces con alguno de vosotros lo hemos hablado, ¿no? De cómo son las pruebas de evaluación de teoría de la mente, ¿no? Pero si estás desorganizado, si tu pensamiento está desorganizado, haces fatal la prueba. Incluso corrigiéndolo por rendimiento cognitivo, se ve una clara asociación entre síntomas de desorganización y déficit de teoría de la mente.
Y luego, entre síntomas negativos y síntomas positivos, se ve una correlación mucho más marcada con sintomatología negativa que con positiva. Entonces, esto, bueno, nos hace replantearnos el modelo de Fried y seguramente tener que pensar en otro, ¿no? Hay estudios que muestran un déficit sutil, ¿no?, de teoría de la mente en familiares no afectos, ¿vale? Hay algún autor que lo ha planteado con un marcador, con un candidato a endofenotipo. Sobre esto también se le puede dar una vuelta. Yo le he prestado mucha atención a los familiares de primer grado de trastorno bipolar y lo que vemos es que hay una gran heterogeneidad. Hay una gran heterogeneidad entre los familiares. Seguramente no es lo mismo ser padre de un paciente con trastorno bipolar que ser hermano de un paciente con trastorno bipolar. En algún estudio se muestra algún efecto paradójico que a lo mejor conocéis, donde familiares de primer grado de trastorno bipolar tienen puntuaciones en el CI más altas que la población normal. Y con la esquizofrenia a lo mejor tenemos que darle una vuelta que seguramente no todos los familiares de primer grado tienen este marcador cognitivo. ¿Cuál es el sustrato cerebral de la cognición social? Esta diapositiva, si hay algún neurobiólogo aquí, casi me da vergüenza contároslo porque es una simplificación absoluta de la complejidad del tema. Pero bueno, me sirve un poco para desarrollar ideas. Las 4 áreas fundamentales, bueno, la protagonista de la cognición social es el córtex prefrontal ventromedial, o sea, no el dorsolateral, y el orbitofrontal influye un poco, pero sobre todo el ventromedial. Es donde la regulación emocional, digamos, se produce de manera más decisiva. Luego, la amígdala como radar detector de amenazas sociales está ahí, es también muy protagonista, sobre todo en la detección de amenaza. La ínsula, luego va a hablar Olga de psicosomática y seguramente la ínsula va a tener mucho que ver, pues todo lo que tiene que ver con registro, con aferencias viscerales y somáticas del resto del cuerpo humano. El mapa, digamos, de sensaciones viscerales influye mucho en la inferencia del estado mental del otro. Y finalmente el córtex somatosensorial derecho, ¿no?, lo cual es muy sugerente como para saber lo que tú estás pensando. Yo tengo que prestar atención a mis sensaciones corporales de mi hemisferio derecho, pues más emocional, más global, etcétera. Esto, como os decía, es mucho más complejo. Los metaanálisis, cada 2 meses sale un metaanálisis nuevo sobre este tema y es una marea de datos realmente abrumadora. Es mucho más complejo de lo que os estoy contando. ¿Pero por qué es tan complejo? Porque cuando les hace una reso funcional a alguien y le ponen una tarea de teoría a la mente, se activan muchas otras cosas. Se activa, por ejemplo, las emociones que te genera esa prueba. O, por ejemplo, la detección de causalidad, que no es lo mismo que teoría a la mente. O sea, el cerebro humano, como máquina de predicción, está preparado genéticamente para que ante 2 eventos buscar asociaciones causales, de cuáles antes, cuáles después y si una causa la otra. Entonces, se nos pone muy en marcha ese sistema. Luego también, ha salido también esta mañana, el sistema Salience, de atribución de significado, de atribución de relevancia. Creo que Natalia hablaba de que cuando el paciente con síntomas básicos perdía la jerarquía de relevancia, ¿no?, de la realidad. Pues el sistema de atribución de relevancia en una prueba de teoría de la mente o de reconocimiento emocional también está en juego, ¿no? Y finalmente las funciones ejecutivas. Con lo cual, medimos muchas cosas cuando queremos medir cognición social. Diapositiva de resumen de lo que he dicho hasta el momento. Pues en la cognición social en la esquizofrenia hay un déficit estable de cognición social, es decir, es un marcador de estado, pero también de rasgo. Cuando el paciente está descompensado, tiene muy mal la cognición social. Cuando mejora el episodio agudo psicótico, mantiene un déficit frente a la población normal. Está presente en todas las fases de la enfermedad. Está asociado con neurocognición y con funcionalidad, es decir, hacer mal las tareas de atención, memoria y función ejecutiva impactan negativamente en las tareas de cognición social, pero hay una cierta modularidad entre ambas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, no parece que todo lo explique el rendimiento cognitivo, sino parte. La relación con la funcionalidad
No me he detenido en ello, pero eso está hiperreplicado en esquizofrenia, como ser malo en cognición social te desadapta psicosocialmente. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso ha dado lugar a que intervenciones basadas en la cognición social incluyan en sus objetivos mejorías funcionales. Las emociones que el paciente, en las que el paciente tiene más dificultades para el reconocimiento son las emociones negativas. El miedo, el enfado y el rostro neutro. Ahí es donde el paciente suele equivocarse y, curiosamente, las suele intercambiar. Es decir, el paciente le pones una cara de enfado y te dice que tiene miedo. Le pones una cara de miedo y te dice que está enfadado. Eso probablemente tenga que ver con el solapamiento entre estas dos emociones en su fuero interno. El paciente de urgencia es agresivo, en el que tú te pones un poco alerta y dices, uy, no sé si llamar a seguridad o ¿cuál es? Pues seguramente un paciente asustado. Asustado. O sea, la vivencia interna psicótica del miedo y del enfado o de la agresividad están muy solapadas y eso podría explicar sus dificultades en inferir estas emociones en los demás. Y el rostro neutro les cuesta mucho de reconocer. O sea, les pones caras neutras y te las rellenan. Te dicen, está enfadado, está triste. Y venga, no está triste. Vuelven a decir, y tú le das la opción de que neutro, pero no les gusta decir neutro. Esto también tiene implicaciones, ¿no? Clínicas, implicaciones funcionales. Por ejemplo, en el metro, la gente que tiene pues caras neutras. O sea, están con los cascos, te miran, pero no te están expresando una emoción. Pero si tú tienes una incapacidad para atribuir estados mentales neutros, porque tiendes a, o sea, no toleras esa incertidumbre, de tal persona me miran neutramente. No lo tolero y entonces pienso que en el metro me miran mal. ¿Vale? Es un poco esta idea, ¿no? De que el déficit de cognición social es el caldo de cultivo de la sintomatología. Siguiendo esta línea, vamos a ir un poco hacia atrás, ¿no? O sea, hemos hablado de cognición social en esquizofrenia, vamos a ir a primeros episodios psicóticos, ¿no? El tema estrella de la psiquiatría actual. Bueno, pues ya hay 48 estudios, son muchos, 6 de ellos son longitudinales, que comparan cognición social en primer episodio psicótico frente a controles sanos. El metaanálisis que está aquí publicado en el 2016 muestra un déficit de reconocimiento emocional, especialmente de emociones negativas y de teoría de la mente, y el tamaño del efecto, esto ya empieza a sorprendernos, es equivalente al de la esquizofrenia crónica. Con lo cual, no parece que el déficit de cognición social sea algo progresivo, algo que vaya más, que haya que esperar 10 años para que ese déficit sea clínicamente significativo, sino que tras un primer episodio psicótico ya es muy llamativo. O sea, luego aparece un efecto plató y no empeoran. O sea, el deterioro se produce al principio. Esto está parcialmente asociado a sintomatología, parcialmente, sobre todo con las dimensiones desorganización y sintomatología negativa. Y es estable tras mejorar del primer episodio psicótico. Pero vamos un poco más para atrás, siguiendo la línea de Natalia, ¿no? Vamos hacia atrás, ¿no? No me interesa el primer episodio psicótico, sino antes. Nos vamos a clínicas de ultrarriesgo psicótico. Ya hay 17 estudios que han evaluado cognición social frente a controles en chicos que tienen los síntomas de Jung y McGorry que os contaba Natalia, es decir, síntomas psicóticos atenuados, síntomas psicóticos intermitentes y factores o marcadores de riesgo genético, antecedentes de primer grado o alteraciones premórbidas muy marcadas, signos neurológicos menores. Esos chicos, de los cuales algunos convertirán en psicosis y otros no, muestran un déficit moderado de cognición social. ¿Vale? Ya es moderado, no pequeño, no es sutil. Es especialmente significativo para reconocimiento emocional y teoría de la mente, pero, y esto es lo que no cuadra, digamos, con la teoría que yo, poco a poco os voy a ir transmitiendo, no predice conversión a psicosis. Es decir, aquellos chicos de ultrarriesgo psicótico que más déficit de cognición social tienen no son exactamente los que convierten a psicosis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que convertir a trastorno de personalidad o convertir a depresión o convertir a trastorno bipolar probablemente también incluya déficit de cognición social.
¿vale? Esta diapositiva ha salido previamente. Ya hay 3 metaanálisis sobre este tema. Fijaros el interés que generan las revistas en el JAMA, American Journal, en tal, sobre este tema de cognición social en las fases tempranas de la esquizofrenia. ¿Y qué interés puede tener el tema de la cognición social en la psicosis? Pues uno es sobre los efectos de la psicosis en la vida del paciente. Es decir, si yo tengo esquizofrenia, tengo un problema de cognición social, eso hace que me adapte peor a mi comunidad. Por ejemplo, ser malo en cognición social te estigmatiza mucho. O sea, si yo con mi vecino del cuarto B no tengo un buen contacto visual, no tengo un contagio emocional bueno, me dice un chiste y no me río, probablemente va a decir, este es un raro y se va a apartar de mí y va a hacerse un estereotipo de mí y me va a discriminar. Es decir, hay un interés en cuanto a las consecuencias de la enfermedad, ¿vale? Pero hay otro interés, que es el que yo quería contaros aquí, que es hacia atrás, ¿no? Sobre el origen de la enfermedad, fisiopatología, ¿no? O la etiopatogenia. Y entonces está el término de deconstrucción. O sea, podríamos deconstruir el síntoma psicótico para entenderlo mejor. La palabra deconstrucción es una palabra muy utilizada ahora por la posmodernidad, ¿no? Y Derrida la definió como las diferentes significaciones de un texto pueden ser descubiertas descomponiendo la estructura del lenguaje dentro del cual está redactado. Es la idea de que el texto es irreductible a una idea, a un concepto, y que hay múltiples lecturas. Hay una democracia de la polisemia, por eso ahora la gente hace tesis sobre pues, la visión feminista del Quijote. Bueno, pues eso es una visión, es de construir el Quijote. O sea, Cervantes no estaba pensando en el feminismo, pero desde la Universidad Americana de no sé qué, pues alguien hace una lectura feminista del Quijote. Es de construir algo, ¿eh? Algo que da lugar a infinitas lecturas. Hay otra manera de pensar en la deconstrucción, que es como un móvil que lo desarmas y así conoces cómo funciona, ¿no? Sería la definición de la RAE de deshacer analíticamente los elementos de algo para saber cómo funciona. Es lo que se llama ingeniería inversa. Los psicólogos evolucionistas utilizan mucho el término ingeniería inversa porque dicen hay que ver cómo hemos llegado hasta aquí a través de la evolución de las especies, ¿no? Y entonces, pues cuando tenemos algún fenómeno psicológico, bueno, pues de construirlo, saber de dónde viene en nuestra evolución. Bueno, pues vamos a intentarlo con los síntomas. Y hay un ejemplo muy claro. Es verdad que ya veréis que no se puede extrapolar a todos los síntomas de la esquizofrenia, pero este es muy claro, que sí se puede construir, que es el delirio de Capgras. El delirio de Capgras, si os acordáis, es yo tengo esquizofrenia, estoy viendo la tele con mi madre y entonces de repente tengo la certeza absoluta de que mi madre no es mi madre, sino que es una actriz que hace pasar por mi madre. Y entonces estoy viendo la tele con ella, pero yo de esta no me fío. Ese es el delirio de Capgras. Es distinto del de Fregoli. El de Fregoli es yo voy viendo por la calle Bárbara de Braganza a alguien un señor que no conozco nada con un maletín y de repente digo, es mi padre que se hace pasar por un extraño. Fíjate, se hace pasar por un desconocido. Son dos delirios distintos, ¿vale? Me voy a fijar en el de Capgras. El delirio de Capgras, hoy en día, bueno, pues cuando el paciente nos lo cuenta, lo apuntamos en la historia clínica, normalmente lo metemos dentro de la etiqueta de esquizofrenia y nos ponemos muy contentos porque hemos estudiado libros de psicopatología que lo mencionaban y decimos, mira, he pillado un Capgras, ¿no? Y punto. Claro, si nos vamos a cómo reconocemos los rostros en los demás, pues esto es un mundo que también os estoy simplificando un poco, pero el giro occipital inferior, pues obviamente está involucrado, el lóbulo occipital visual. Luego el surco temporal superior, como viene en la diapositiva, pues se encarga sobre todo de aspectos cambiantes de la cara del otro. Y el giro lateral fusiforme, pues de lo invariante, de lo que no se modifica. Ambas cosas tienen conexiones, son redes, como decía Martín, ¿no? Esto no son espacios, sino que son redes con nodos con múltiples aferencias y eferencias, pero bueno, pues el lóbulo parietal influye, el córtex auditivo tiene mucho que ver con, esto es muy interesante, con la percepción preléxica
del habla. O sea, yo cuando hablo con vosotros, hay una parte de mi cerebro que unas décimas de segundo antes de escuchar lo que tú dices, yo anticipo lo que vas a decir. Entonces, eso se activa con el córtex auditivo, ¿no? Hay otros sistemas, pero básicamente me voy a centrar en el tercero y el cuarto. El tercero es la parte afectiva, el sistema límbico, la amígdala, la ínsula, que se encargan del procesamiento emocional de la cara que yo estoy viendo, y el lóbulo temporal anterior se activa cuando reconozco la identidad del otro, el nombre, la información biográfica. Si a mí me funciona mal la última red, es decir, la situada en el lóbulo temporal anterior, claro, yo desarrollo, ¿qué? Pues una prosopagnosia. Es decir, de repente yo he visto a Olga varias veces, la veo y le digo, ¿tú quién eres? Que no nos conocemos. Y ella dice, bueno, Guillermo tiene una prosopagnosia. En cambio, en el delirio de Capgras ocurre lo contrario. Es decir, la identidad la tienen preservada. Yo veo a mi madre y mi lóbulo temporal anterior me dice, es tu madre, nada que objetar. O sea, la identidad está preservada, pero la resonancia afectiva que me genera mi madre está enormemente deteriorada. Entonces, es mi madre, pero no me genera mi ínsula, no me transmite las sensaciones viscerales de que es mi madre. Con lo cual, ¿qué hago? Me quedo perplejo. Tengo en ese momento, y esto entronca con lo de Natalia, en ese momento yo lo que tengo es una agnosia, un déficit de reconocimiento facial familiar. Y como somos muy intolerantes ante las agnosias, o sea, durante un tiempo puedo generar perplejidad, sensación de falta de predicción de la realidad. Pero como el cerebro humano eso lo tolera mal, pues entonces aparece un delirio de reduplicación. Y entonces la perplejidad, que me genera tensión, que me genera ansiedad, que me genera malestar, porque de repente estoy fuera del mundo porque no soy capaz de predecirlo, de repente digo, ya está, es una actriz. Y entonces baja mi ansiedad y el mundo empieza a ser predecible. Porque como es una actriz, yo ya sé cómo me debo comportar. Es decir, el delirio es una elaboración cognitiva que explica la experiencia anómala, que en este caso yo lo llamo agnosia y Natalia lo estaba llamando síntoma básico. Es decir, bueno, esto está bastante apoyado en datos. El estudio inicial, que esto es de los años 90, se hizo con respuesta electrodérmica, con conductancia dérmica, tasa respiratoria y tal. Entonces, colocaban a rostros familiares y rostros ajenos y veían tu activación electrodérmica. Si os pongo rostros familiares vuestros, pues os vais a activar más con alguien familiar. En cambio, veían que los Capgras se activaban de igual manera con familiares que con no familiares. Esto es un apoyo empírico a esta teoría de la deconstrucción del síndrome de Capgras. Con lo cual, ¿cuál es el esquema que tenemos? Que la verdad es que coincide con alguno que se ha puesto esta mañana. Pues tenemos un delirio de Capgras que normalmente lo que hacemos es reunirlo con otros síntomas, o sea, un Capgras con alucinaciones auditivas y con retraimiento social es una esquizofrenia. Y ya está, y lo derivo le pongo antipsicótico, lo derivo al CRPS y tal. Y de la esquizofrenia, bueno, pues que los científicos busquen la etiopatogenia, los genes, ¿no? Y los neurotransmisores, y yo le pongo el tratamiento, ¿no? Claro, esto sería como darle una vuelta, ¿no? O sea, es decir, bueno, probablemente le debamos llamar esquizofrenia lo que tiene, pero voy a ir hacia atrás. Pues es este síntoma, lo deconstruyo y me pego más al daño neurobiológico y al circuito o a la red dañada. Y por tanto, a lo mejor puedo hacer una intervención más selectiva. Esta es la hipótesis, ¿no? La deconstrucción del síntoma psicótico para reducir el gap entre daño neurobiológico y expresión clínica del trastorno. A lo mejor esto nos puede dar más frutos que una investigación neurobiológica de la esquizofrenia. Por tanto, considero que hay un largo camino hacia el delirio. Esto que decía Clarenbold de cuando aparece el delirio, la psicosis es ya antigua. Pues es esa idea. Primero estaría la experiencia anómala, lo segundo la emoción extrema, porque la experiencia anómala es intolerable para el ser humano. Tenemos una emoción extrema y de repente aparece en nuestra cabeza un aparato cognitivo al servicio de esa emoción para resituarnos, para resignificar la experiencia anómala. Utilizamos en ese momento lo que llamamos la lógica propositiva. Hay dos tipos de lógica, según los filósofos. La lógica propositiva y la lógica pragmática, ¿vale?
Aquí utilizamos una lógica al servicio de una emoción, ¿vale? O sea, no es un pensamiento científico, probabilístico, donde puedo equivocarme, donde no, sino que es un armazón cognitivo que me dé tranquilidad, que me dé una pseudo predicción de la realidad, dado que la realidad se ha vuelto impredecible. Al hilo de esto, os doy datos, 4 diapositivas sobre un trabajo que hemos hecho. Esto es una tesis doctoral que se leyó hace año y medio, sobre respuesta subjetiva a estímulos emocionales en psicosis aguda. Yo tengo el foco puesto ahí, en cognición social y en el mundo emocional del paciente psicótico. ¿Y en qué ha consistido esta tesis? Bueno, pues en coger a 53 pacientes con psicosis aguda, 52 en fase estable y 46 controles. Luego hicimos un seguimiento longitudinal a una parte de los psicóticos agudos para hacer un estudio transversal y longitudinal. A estos pacientes les pasamos una batería de imágenes con alto contenido emocional, el IAPS, no sé si lo conocéis. Son imágenes que se dividen en, está validado en población general, entonces son imágenes puntuadas por la población general como positivas, por ejemplo, la foto que veis arriba del abuelo con los niños, imágenes neutras e imágenes negativas, pues de agresiones, de violencia, de sangre, etcétera. También les pusimos rostros de caras con emociones faciales, ¿vale? Por ejemplo, esa que veis ahí. Y el paciente inicialmente lo que tenía es que responder a 3 preguntas, que es la valencia afectiva que te producían esas imágenes, o sea, eran placenteras, neutras o displacenteras, y el arousal, la activación que te generaba esas imágenes, ¿vale? Posteriormente les pasábamos una tarea de cognición social, de reconocimiento de las emociones. Nuestra hipótesis era, que se cumplió, es que la valencia y el arousal que te generaba esa cara de ese chico se asociaba a tu tasa de acierto o error. ¿De acuerdo? Es decir, la preservación de tu propia experiencia emocional se ve muy, va de la mano de tu capacidad de reconocer las emociones de los demás. Bueno, esto, ¿qué datos nos salieron? Bueno, esta era la foto, teníamos que marcar en una escala de Likert, valencia y arousal, y luego nos decían, este chico, vale, te ha generado mucho malestar y mucha activación. ¿Y qué está expresando? Felicidad, tristeza, enfado, miedo o neutro. Bueno, ¿qué nos salió? Aquí un maluz de datos. Os voy a contar 2 datos, porque no quiero que la charla se centre en este trabajo. Lo que nos vio es que la experiencia emocional de los 3 grupos, agudos, estables y controles, diferían tanto en valencia como en arousal en todas las imágenes, salvo las positivas. ¿De acuerdo? La ANOVA entre los 3 grupos salía significativo, como veis, de manera muy rotunda. Os lo he marcado en rojo. Es decir, la experiencia emocional de los 3 grupos era distinta. Eso ya es un dato que no está en la bibliografía. Yo a veces digo, hay cosas como que me extraña que nadie lo haya publicado antes, ¿no? Lo que más nos llamó la atención fueron las respuestas a estímulos negativos. A lo mejor en el debate me podéis decir vosotros ideas o intuiciones que os han generado estos datos. Como veis, la valencia a estímulos negativos, que son el segundo grupo de columnas, es claramente distinta en controles, en rosa claro, rosa salmón, con agudos y estables. Y el arousal, en el gráfico de la derecha, también es claramente distinto, significativamente y clínicamente distinto. Por tanto, las imágenes negativas les generan a los pacientes psicóticos reacciones muy displacenteras y muy activadoras, y en cambio, en las imágenes positivas no hay grandes diferencias. Y en cambio, en las neutras nos salió una cosa que yo, a Ana, que es la doctoranda, le hice reanalizar 5 veces los datos, porque digo, te has equivocado, te has traspapelado. Nos salió un artefacto, una cosa que yo inicialmente considero un artefacto, que es que los estímulos neutros sean apreciados como más placenteros que los controles. Y en cambio, los negativos eran como muy negativos. O sea, es como que ante algo negativo se les disparaba, se les desencadenaba algo extremo. Esa sería nuestra lectura de la tesis. Los sujetos con psicosis agudas presentan un patrón distintivo de reactividad emocional con una menor valencia de estímulos emocionales negativos.
Además, y esto también es una aportación del artículo que estamos mandando a las revistas, vimos que existe una relación entre las respuestas subjetivas a las imágenes emocionales y la capacidad de reconocer las emociones en los demás. Especialmente, la valencia en tristeza, alegría y no emoción correlacionaba de manera inversa, directa y directa, con la tasa de acierto. Es decir, un rostro triste. Si tú decías que era muy displacentero, ¿vale? O sea, tenías una valencia muy baja, acertabas más. Esa es un poco la relación. Entonces, esto, bueno, ha dado lugar a una discusión en el que lo que planteamos es que el déficit de cognición social en la esquizofrenia, publicado una y otra vez en la literatura, hombre, no nos debemos quedar ahí, debemos ver lo que hay debajo, que es un procesamiento emocional alterado. Entonces, ya poco a poco yo creo que nos vamos bajando a lo que va a ser el daño neurobiológico. Al hilo de esto, vamos siempre con una mano los síntomas y con otro la cognición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cognición nos vamos a la neuropsicología, pero hay un dominio a neuropsicología que yo creo que va a dar muchísimo juego y yo también estoy ahora muy interesado en ese tema, que es la cognición caliente, la hot cognition. Frente a la cognición fría, que es la atención, ejecución y memoria, hace referencia a los sesgos atencionales y de memoria que tenemos cuando tenemos una activación emocional. Esto ahora se explica mejor. Tenemos el dominio de la atención, de la percepción y de la memoria. Dependiendo de mi estado de ánimo, yo priorizo información positiva o negativa si yo estoy triste o estoy alegre. Es decir, por ejemplo, en este estudio consiste en que en el ordenador va a salir un signo positivo. Posteriormente me van a salir dos caras y luego me van a salir un punto que puede estar a la derecha o a la izquierda. Lo que yo le digo al sujeto, en este caso, por ejemplo, vosotros, es si sale a la derecha, dale al ratón, dale a la tecla de la derecha y si sale a la izquierda, dale a la izquierda. Y tú me dices, bueno, ¿y las caras por qué me las pones? Y yo te digo, no, yo lo de las caras te lo pongo, pero no es el foco de la tarea. Bueno, lo que hemos visto es que en sujetos normales, cuando les pones caras positivas, tienen más tasas de aciertos y responden antes a derecha e izquierda con éxito. ¿De acuerdo? Es decir, hay un sesgo cognitivo en atención con caras positivas. Cuando lo hacemos con pacientes con depresión, y esto no se ha hecho en psicosis y creo que debe hacerse, lo que vemos es un patrón al revés. Es decir, lo vemos ahí en el gráfico Norman Controls, Major Depressive Disorder y pacientes con depresión en remisión. Lo que vemos es que los controles en gris tienen más fallos y se ralentizan más ante caras tristes y tienen más milisegundos, responden antes ante caras alegres. En cambio, el paciente deprimido tiene más aciertos y responde antes cuando le pones caras tristes. En el segundo experimento se ve de manera mucho más llamativa. Yo a vosotros os digo 80 palabras y al acabar digo, venga, ¿de cuáles te acuerdas? De las 80 palabras yo te he metido, un tercio de palabras neutras, un tercio de palabras positivas y un tercio de palabras positivas. Vosotros os acordaréis más de las positivas. En cambio, el paciente con depresión se acuerda más de las negativas. Esto es hot cognition. Esto es cómo el estado emocional altera el procesamiento de la información. ¿Cómo en la psicosis está la hot cognition? ¿Cómo procesan la realidad? ¿Cómo atienden? ¿De qué se acuerdan? O sea, claro, en la depresión lo entendemos. O sea, si tienen esto en una lista de palabras, claro, cuando recuerdan su vida, dicen ¿cuál es mi vida? Pues cuando me dejó esa novia que dijo que era un desastre, cuando suspendí en primero, que me tuve que cambiar de carrera porque no podía con la física, cuando empecé a trabajar que iba dando palos de ciego, o sea, recolecto eventos negativos de mi existencia y entonces hago una narrativa depresiva y depresógena de mí mismo. La hot cognition ha generado el síntoma, ¿vale? Esta es un poco la idea. Por tanto, esto daría lugar pues, a un esquema, llevándolo a psicosis, donde aparecería
la alteración, el sustrato neurobiológico. Eso daría lugar a un procesamiento emocional anómalo, un marcador somático aberrante, utilizando el término de Damasio. Eso daría lugar a alteraciones de la cognición caliente y de la cognición social. Eso hace que la realidad sea muy impredecible, nos genera perplejidad, incomprensión, hasta que se produce la descarga dopaminérgica mesolímbica que afectiviza la realidad y nos produce una irrupción de un programa afectivo automático extremo que nos prepara para que racionalizado se traduce en el delirio, ¿no? Este sería un esquema especulativo, hipotético, de cómo podría formarse el síntoma psicótico, ¿no? Al hilo de esto, el paciente, antes de delirar, lo que dice es tengo perplejidad ante una nueva realidad y en la urgencia lo que nos dice es de repente me doy cuenta que todo tiene significado, me doy cuenta de que no sabía, hay cosas que me generan extrañeza, pero otras me son muy familiares, todo gira en torno a mí. Natalia hablaba de la centralidad, en términos franceses es el concernimiento de Grivois, pues una súbita percepción de que todo gira en torno a mí y que me diferencio del grupo social en el que estoy, y esto, bueno, pues es el caldo de cultivo del delirio. Y a partir de ese caldo de cultivo se ponen en marcha sesgos que seguro que os suenan, porque es tendencia a precipitarse en las conclusiones, a no revisar tu hipótesis, a buscar comprobaciones, sesgo al recolectar información, sesgo atribución al externo. ¿Cuáles son estos sesgos? Los que utilizamos nosotros. O sea, nosotros, los que nos consideramos sanos, en cualquier discusión política, estos sesgos operan de una manera llamativísima. O sea, ninguno de nosotros tiene un pensamiento científico revisando nuestras hipótesis constantemente. No, o sea, nos adherimos a una ideología, tendemos a que esa ideología sea la adecuada, el interlocutor nos refuta y entonces nosotros nos rearmamos, solo prestamos atención a aquellos estímulos de la realidad que nos den la razón. Es decir, los sesgos cognitivos del delirio no son ajenos, no son específicos del delirio, son los que utiliza el ser humano para adaptarse a la vida, ¿no? Entonces, esto lo decía este clásico francés, Leoguet, que decía, he buscado tanto en Charenton como en Bicêtre, como en la Salpêtrière, ¿no?, los grandes hospitales de París, la idea que podría resultarme más loca, la comparo con bastantes de las que circulan por el mundo y me quedo sorprendido, casi avergonzado, por no encontrar ninguna diferencia, ¿no? Esto debemos ser conscientes de que el ser humano es básicamente irracional, y esto hace referencia desde a la persona de la que nos enamoramos a nuestras creencias metafísicas, a nuestras ideologías probablemente, ¿no? Es decir, tenemos un gran componente de irracionalidad y eso nos ayuda a estar vivos y a sobrevivir y a adaptarnos. Es decir, no es que nosotros seamos los racionales y los locos o los psicóticos sean los irracionales, sino que yo creo que va por otro lado, y la diferencia está más en el procesamiento emocional y la experiencia. ¿Qué implicaciones tiene este modelo? Y me quedan 10 minutos. Pues tiene varios. El delirio no sería la pregunta, sino la respuesta, ¿vale? Por eso cuando tratamos con antipsicóticos, pues sí, ayudamos a los pacientes, pero no les curamos de la enfermedad. Es una ayuda que debe complementarse con otras, ¿no? Probablemente como del tipo que Martín proponía al principio. El delirio no es una idea patológica, sino que es el resultado de una emoción extrema aberrante. El problema a lo mejor no está en la idea, en la creencia, sino en la experiencia emocional que da lugar a esa idea. Por tanto, el delirio nunca sería primario. Esto refutaría la idea que hemos aprendido todos de Jaspers de primario y secundario. El delirio es irrefutable porque utiliza una lógica a su servicio y el delirio puede ser encapsulado porque utilizamos lógicas pragmáticas o propositivas dependiendo de si estamos en una cápsula o no. Entonces, esto en la paranoia se ve mucho. Cerrando este bloque, una estrategia de investigación en neurobiología de la psicosis sería de construir el síntoma, no solo describirlo, y explorar la conectivopatía subyacente. Creemos que hay alteraciones de la cognición social y caliente que podemos objetivar en los estudios. Por eso le he preguntado yo a Martín con mucho interés cómo podíamos
unir la neurofenomenología o neuropsicopatología con la investigación cuantitativa. A lo mejor la vía de entrada es la neuropsicología. Y que la psicosis es una vía final común de muchos trastornos y que tienen en común esa hiperdopaminergia mesolímbica y esa salience aberrante, ¿no? Pero claro, alguien puede decir, bueno, muy interesante, pero bueno, esto, el título era sobre intervención, ¿no? Bueno, pues vamos a acabar hablando de intervención. Lo que pasa es que yo creo que no está de más saber dónde vamos a intervenir. ¿Los fármacos mejoran la cognición social? Bueno, pues, hombre, como clínico yo diría que sí, que muchos de ellos, cuando estabilizan al paciente, creo que su capacidad de entender la realidad social aumenta, pero a día de hoy no tenemos evidencia de esto. Seguramente porque en los ensayos clínicos no se han incorporado medidas de cognición social. Los metaanálisis muestran inconsistencias metodológicas, son muestras muy pequeñas. En el CATI, además, ya sabéis que el CATI fue un mega estudio naturalístico que comparó diversos antipsicóticos, lo que se metieron la perfenacina como típico, que eso, claro, fue también controvertido porque la perfenacina no es el haloperidol y salió muy bien parada la perfenacina. Se vio que no hubo diferencias entre la perfenacina y los antipsicóticos atípicos. De todas formas, aunque no haya datos, yo creo que los acabará habiendo y mi intuición clínica es que los antipsicóticos atípicos tienen un perfil más favorable sobre la cognición social. Hay muchísimos estudios, esto es un artículo de agosto del 2018 que muestra cómo el número de estudios sobre el efecto farmacológico en la cognición social va increciendo y en revistas muy importantes, además, sobre todo en procesamiento emocional y teoría de la mente. Y sobre los fármacos tenemos todavía mucho por explorar. El segundo bloque sería la oxitocina. La oxitocina ya sabéis que es una hormona que se secreta en el hipotálamo, va a la hipófisis, de la hipófisis va al torrente sanguíneo, el 99% actúa como hormona periférica con funciones fisiológicas como es favorecer el trabajo del parto o la lactancia, pero un 1% va al sistema nervioso central, ¿vale? Esto lo hemos trabajado con Raúl, actúa como neuropéptido, actúa sobre el sistema límbico y tiene que ver con el sustrato neurobiológico, el apego. Lo que hemos visto es que en sujetos control, una administración intranasal de oxitocina aumenta el reconocimiento de las emociones de una manera discreta, pero lo hace. Y además modifica la atención a determinadas caras. Es decir, genera un sesgo hacia caras más positivas y menos hacia caras hostiles, ¿vale? En la esquizofrenia, ¿esto se ha utilizado? Bueno, pues está en fase experimental. Hay algún ensayo clínico con algún dato incipiente, un efecto terapéutico, pero tenemos un problema farmacocinético. La vida media de la oxitocina es muy baja, es de minutos, y entonces, de momento, ni está comercializado ni se prevé que se comercialice. De todas formas, ha habido un metaanálisis hace 20 días que os quiero comentar, que ha analizado todos los estudios de oxitocina intranasal en trastornos del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo y ha mostrado resultados negativos. Esto es muy decepcionante. Lo que se ha visto es que no hay efectos sobre el reconocimiento de emociones, hay un efecto moderado pero no significativo sobre la empatía y pequeñísimo sobre teoría de la mente. Bueno, ahí queda eso. Seguiremos dándole vueltas al efecto de la oxitocina sintética sobre la cognición social. Tercero y último bloque, las intervenciones psicosociales. Y aquí, bueno, pues las intervenciones psicosociales hay de varios tipos. Algunas se focalizan en uno de los dominios de la cognición social, otros van a los 4 dominios y otros se insertan dentro de programas de rehabilitación global, como por ejemplo el IPT de Roder. Bueno, aquí hay varios, no quiero extenderme mucho, yo estoy muy familiarizado con el entrenamiento en reconocimiento emocional de Wohlwer y con el STIT, con el Social Cognition Interaction Training de David Penn. También el Metacognitive Training, alguno lo conocéis y es muy interesante. ¿Cuál es la eficacia de estas intervenciones? Bueno, pues también hay metaanálisis de 19 estudios y lo que muestra es una eficacia de estas intervenciones en esquizofrenia con un tamaño del efecto en torno al 0,7.
es decir, no despreciable. Es decir, mejoran en cognición social después de recibir estas terapias. En teoría, la mente también mejora en torno a un 0,46. Esto es mucho, esto es poco. A lo mejor alguien puede decir, pues es poco, porque, por ejemplo, no mejoran, según el metaanálisis, en delirios y en síntomas negativos. Pero, en cambio, mejoran mucho en la PANSS general, en los síntomas totales de la esquizofrenia. Esto es llamativo, nos hace que pensar. O sea, cuando alguien recibe 18 sesiones de terapia basada en la cognición social, sigue delirando lo mismo, sigue teniendo apatía, bulia, anedonia y retraimiento social, pero refiere menos ansiedad, menos depresión y su día a día parece que es más llevadero. Si lo comparamos el tamaño del efecto con, por ejemplo, la rehabilitación cognitiva en la esquizofrenia, los datos indican que la eficacia es mayor en las intervenciones en cognición social, con lo cual no debemos pensar que es poco. En 4 minutos os cuento un trabajo que hemos hecho nosotros, que es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, que comparó una estrategia de cognición social focalizada, que es el TAR, el Training Affect Recognition. Es una terapia diseñada desde la Universidad de Düsseldorf, consistente en un terapeuta por cada 2 pacientes, con un uso del ordenador como herramienta principal de entrenamiento. Es una terapia muy estructurada, muy focalizada, muy germánica, como decía Natalia esta mañana, y basada en el aprendizaje sin error, en la repetición, muy extrapolada de la rehabilitación del daño cerebral adquirido, ¿de acuerdo? Y en cambio el SCIT, el Social Cognition Interaction Training, es un abordaje grupal, o sea, 2 terapeutas por 10, 12 pacientes, mucho más abierto, mucho menos estructurado, lúdico, con contenido personal. El paciente en las últimas sesiones puede hablar de sus propias dificultades. Entonces nos parecía interesante, en la literatura no existía ninguna comparativa y yo le pedí a David Penn permiso y a Wolver permiso para que me dieran sus terapias y ponerlas, hacer un head-to-head y a ver qué salía. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hecho este estudio. Ha sido muy complicado, como podéis entender, aleatorizar a más de 100 pacientes, Barcelona, Madrid, Zaragoza, hacer bien las terapias, evaluar bien, etcétera, etcétera. Y os presento los datos, está bajo revisión en una revista. Hacer un inciso, porque se lo comentaba Natalia en el descanso y le ha llamado la atención, ¿qué nos ha salido? Bueno, nos han salido unos resultados positivos de las 2 terapias, pero de repente hemos visto que en reconocimiento de emociones el TAR ha ganado al STIT, ¿vale? Ha salido como más eficaz para reconocer emociones. Entonces yo cuando le mandé un email a David Penn con los datos, con los resultados, estaba abierto a que me dijera, mira, Guillermo, muy bien que hayas hecho esto, públicalo, pero claro, yo no voy a intervenir en un artículo en Schizophrenia Research donde se diga que otra terapia es mejor que la mía. Hubiera sido humano. Bueno, pues David Penn, y ahí yo creo que demuestra honestidad, demuestra talante científico, lo que me dijo es llamativísimo, tenemos que mirar la base de datos de arriba abajo, tenemos que hacer subanálisis, tenemos que tal, pero adelante con ello. Me mandó el manuscrito corregido con 1000 cosas, como hacen estos, y adelante con la publicación, y es el autor principal, vamos, es el último autor de este artículo, ¿no? O sea que en ciencia a veces te encuentras con gente que es así, ¿no? ¿Qué nos ha salido? Bueno, pues nos ha salido, medíamos muchas cosas y lo que nos ha salido es una mejoría significativa en todas las variables de cognición social, en las 2 terapias, en el pre-post, pero en el reconocimiento emocional, bueno, pues ahí vemos pretest, post-test, seguimiento, con el R40 es un test de emociones, FATE y FET es de discriminación emocional y el Hinting Task es de teoría en la mente. Bueno, pues todo muy positivo, pero ausencia de diferencias globales, salvo en el ER40, donde hemos visto que el TAR en rojo tiene una tasa de aciertos, una mejoría en la tasa de aciertos muy llamativa, ¿vale? Perdonad que esto se automatiza. Bueno, en sintomatología, en la PANSS y en la Hamilton,
se produce en nuestro estudio una mejoría significativa. Es decir, nuestros pacientes que seguían tratamiento farmacológico más las terapias de cognición social mejoraban en síntomas y mejoraron en funcionalidad a través de la escala PSP, que es una escala más bastante dura. Bueno, pues las diferencias fueron significativas. ¿Qué conclusiones hemos sacado? Bueno, pues en cuanto al contenido de las terapias, hemos llegado a la conclusión de que no se trata tanto de que el paciente lo hace mal y hay que entrenarles para que lo hagan bien, sino que hay que ayudarles a que toleren el no saber atribuir el estado mental de los demás. Es decir, hay un mayor beneficio de prácticas donde el paciente se maneja con su menor finura a la hora de predecir el comportamiento de los demás. Eso les genera, si les entrenas en esa tolerancia e incertidumbre, les baja mucho la ansiedad, mucho más que entrenarles a, tú dices que está enfadado, pero en realidad está triste. ¿Vale? Esa es una reflexión. Problemas de estas terapias, de ambas. Bueno, pues primero tenemos el problema de la ecología, de la generalización. Los pacientes mejoran con el ordenador, mejoran en la terapia de grupo y luego en sus casas no tanto. ¿Vale? Luego tenemos un problema de durabilidad. Hemos medido a los 3 meses, pero probablemente a los 6 meses y al año el paciente ya ha perdido el beneficio de la psicoterapia. Eso tenemos que convivir, ¿no?, con este problema de durabilidad de nuestras intervenciones. Tenemos que buscar, y por eso hicimos este ensayo, candidatos para cada intervención. Es decir, necesitamos muchos ensayos clínicos para que no sea, no, es que en mi hospital de día se hace el SCID y entonces a todos les damos el SCID, sino que a lo mejor podemos hacer 4 intervenciones distintas, rehabilitación cognitiva, habilidades sociales, el SCID y el TAR, y de repente a un paciente concreto te esté pidiendo a gritos el TAR y otro te diga, no, métele habilidades sociales, seguramente porque tiene menos rendimiento cognitivo o porque se le da menos, yo qué sé, porque tiene más déficits conductuales o lo que sea. Tenemos que pensar también factores comunes a estas intervenciones. Yo no me creo que todo el beneficio sea atribuible a porque estas intervenciones son de cognición social. Seguramente simplemente el hecho de que son terapias de grupo o con un terapeuta experto pues ya ha sido decisivo. Tenemos que aislar el papel de la neurocognición como algo muy relevante. Tenemos que mejorar los instrumentos de medida porque si no, no vamos a saber si una terapia funciona o no funciona con finura. Y finalmente aislar moderadores muy relevantes. Por ejemplo, el sexo es un relevador fundamental, es un moderador fundamental porque las mujeres controles son mejores en cognición social que los hombres. Y lo que hemos visto nosotros es que en la esquizofrenia esas diferencias se eliminan. Entonces, eso es muy sugerente y nos puede dar que pensar. Pero la cronicidad, la sintomatología y la motivación para hacer las tareas también son importantes. Y esto es un poquito lo que quería contaros y muchas gracias por vuestra atención. ¿Vale?